Son las 7 de la mañana con 34 minutos. Regresamos a esta primera edición de Radio Análisis en esta mañana de día miércoles 19 de abril. Vamos a hablar de un tema muy pero muy importante, Juanita, que lamentablemente ha quedado un poco retrasado en la agenda mediática por la seguridad. Todo este frenesí que hemos vivido durante los últimos días, pero no por eso hay que dejar de ponerle atención. Nos referimos a este Sistema Nacional de Cuidados, que además va a entrar en un proceso bastante importante, que es el proceso de diálogos ciudadanos. Para hablar de este tema está con nosotros acá en estudio la subsecretaria general de Gobierno, Nicole Cardoch, a quien le damos la bienvenida. Subsecretaria, ¿cómo está? Buenos días, gracias por estar acá en la radio. Muchas gracias a ustedes por tenernos en la radio hoy día hablando sobre este tema que es tan fundamental en la agenda de gobierno. Sí, y es muy, pero muy importante para muchas familias de nuestro país. Por lo mismo, preguntar respecto de el estado de avance de este sistema y también esta nueva etapa que se abre con este proceso de diálogo ciudadano. Sí, es importante recalcarlo porque nace la idea del Sistema Nacional de Cuidados. Según la encuesta CANSEE en el año 2020, alrededor del 32% de las mujeres no presentaba ocupabilidad laboral a propósito de que se dedicaban a labores de crianza y cuidado. Por eso es tan importante hablar del Sistema Nacional de Cuidados y que esto salga de la esfera íntima y solamente de una esfera del trabajo inactivo de las mujeres, sino que sea un tema de la sociedad completa. Nosotros estamos muy contentos como gobierno porque hace una semana y algo ya comenzaron los diálogos participativos a propósito del Sistema Nacional de Cuidados. Van a ser en todas las regiones del país. Está a cargo de esto como unidad técnica ONU Mujeres, con los que estamos haciendo también con los Ceremis de Gobierno, Ceremis del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género y también de Desarrollo Social en todas las regiones. En las regiones más grandes como la región metropolitana, la región de Valparaíso y la región del Biobío van a ser 4 diálogos participativos y en el resto de las regiones van a ser 2 instancias regionales. Pero también se van a acompañar de instancias comunales y diálogos autoconvocados a los que también está toda la información necesaria en la página web hablemosdecuidados.cl. A ver, subsecretaria, cuando hablamos de diálogos ciudadanos, hablamos de diálogos con quiénes, cómo se convocan, y lo pregunto porque lamentablemente en nuestro país cuando hablamos de participación y hablamos de escuchar a la ciudadanía, a veces pareciera una cuestión más bien cosmética. Uh-huh. Se cita a los amigos y conocidos o al círculo cercano, ¿no es cierto?, a quienes conducen, al alcalde, etcétera, y después quedan archivados. ¿Cómo se va a sistematizar? ¿Cómo se va a tomar en cuenta realmente para que no parezca, ¿no es cierto?, un saludo a la bandera? Sí, eso es muy importante. Para el gobierno del presidente Gabriel Boric, la participación ciudadana no es solamente un check que uno hace en una lista de requerimientos, sino que es el corazón de cómo se tienen que conformar las políticas públicas. Por eso hemos tenido procesos de participación ciudadana en una agenda gigante de temas y en particular con el Sistema Nacional de Cuidados. Nosotros lo que estamos haciendo es convocar a nivel regional a todas las organizaciones que existen de cuidados. Nosotros lanzamos este diálogo, este ciclo de diálogos participativos en la ciudad de Viña del Mar y nos encontramos con organizaciones de cuidadoras de Quilpué, con organizaciones como el Yo Cuido, que está en casi todas las regiones del país. Además, estamos convocando no solamente a las organizaciones que tienen que ver con cuidado, sino a toda la sociedad, a las comunas, a las regiones, con los alcaldes. Estamos haciendo una alianza ahí bien estratégica, parlamentarios y parlamentarias que han estado dentro de las conversaciones porque están preocupadas a propósito de la invisibilidad que tiene la precarización que se produce a través de estas labores invisibilizadas que ejercen en su mayoría las mujeres por labores de cuidado y crianza. Y además hemos tenido una alianza con las universidades públicas del Estado, donde se han estado usando estas universidades y además académicos y académicas como sedes de estos conversatorios. Uno, para ocupar la infraestructura que las universidades públicas del Estado nos han entregado con una confianza y con una credibilidad además que tienen a propósito de ser espacios donde tiene que estar conversando la sociedad completa. Estos diálogos están siendo
convocado, nuestros seremi de gobierno en todas las regiones están difundiendo las fechas de todos los diálogos que vienen en cada una de las regiones. Yo, por ejemplo, el día de mañana voy a participar del diálogo que se va a generar en la ciudad de Punta Arenas, en Magallanes, en las ciudades más extremas, hasta acá el centro del país se está generando esta oportunidad de que efectivamente las personas comenten la importancia que tiene el sistema de cuidados en sus vidas y cómo poder efectivamente poner una ley marco que atienda esas necesidades. La sistematización, porque claro, conversamos mucho, pero ¿y? La sistematización va a estar a cargo, como les decía, de ONU Mujeres. También va a haber un proceso de devolución. Nosotros siempre cuando hablamos de participación ciudadana no hablamos solamente que las personas vayan a un lugar y entreguen su opinión y nunca más sepan lo que pasó con eso, sino que se devuelva a todas las comunidades que participan en los diálogos lo que va a ser finalmente, lo que va a quedar en la ley marco, pero además también aquellas urgencias con las que quizás vamos a ir avanzando a mediano y a largo plazo. Eso va a estar a cargo en una primera instancia, a cargo de ONU Mujeres, como les decía, y también va a ser una sistematización que nuestros seremi de las distintas carteras, les comentaba yo, de mujer y equidad de género, los seremis de gobierno y también los seremis de desarrollo social y familia van a estar trabajando en todos los niveles. Uh-huh. Subsecretaria, bueno, hay que esperar que sale finalmente, ¿no?, de estos diálogos, de estas conversaciones, de esta participación que se espera, ojalá sea lo más masiva posible para que sea una fotografía lo más fiel a la realidad del país, pero siempre hay un diagnóstico, ¿no?, previo respecto de la situación actual en Chile en torno a este tipo de temas. ¿Cuál es el diagnóstico que hace el gobierno al respecto? El diagnóstico que nosotros tenemos es un diagnóstico de una invisibilidad de este trabajo y una frustración muy grande a propósito de que efectivamente se carga a las mujeres con las labores de cuidado y de crianza. Y digo esto porque pueden sentirse reconocidas en muchas de estas situaciones mujeres de todas las familias. A todos y todas nos ha tocado en algún momento ser cuidados o nos va a tocar ejercer labores de cuidado. Eso es muy importante, que eso se entienda no solamente como una responsabilidad individual de las familias, sino que se entienda como una responsabilidad de la sociedad. Nosotros todos tenemos que compartir esas labores de cuidado, porque puede ser, no solamente estamos hablando de cuidados de niños, niñas y jóvenes, sino que también estamos hablando de cuidados cuando son personas que caen en alguna enfermedad específica o que tienen otro problema de salud o que también son personas con algún tipo de discapacidad. Ese cuidado, ese trabajo está completamente invisibilizado hoy día y súper enfocado a que las mujeres lo asumen. Esto ha sido un tema cultural por mucho tiempo, pero hoy día tenemos que dar el paso. Uno, porque esa capacidad de empleabilidad de mujeres que tenemos ahí es muy grande y tenemos que generar flexibilidad, condiciones de mayor dignidad. También porque hoy día quienes ejercen labores de cuidado están sometidos a un estrés emocional, a un sinnúmero de situaciones bien complejas. Yo hablaba el día del lanzamiento de los diálogos con una agrupación de cuidadoras de Quilpué, en las que me decían que las cuidadoras también en su vida están súper fuera de todo sistema de protección social, pero además tienen una vejez muy indigna, a propósito de que toda su vida ocuparon su fuerza vital para dedicarse a labores de cuidado de otros y otras. Así que es una situación que nosotros hemos dado cuenta como gobierno, no solamente porque se trata en términos de mejorar la dignidad de las personas, la vida de las personas, sino también porque esto puede ser efectivamente un impulso productivo al país, un impulso que le dé mayores capacidades a las mujeres de recibir remuneración también por sus labores, pero además de participar en la vida económica de la sociedad. Tocó un punto, he conversado en plano social y familiar con muchos y muchas, por un tema de edad, ¿no?, de cuidadoras, uh-huh. Que te dicen, oh, qué fantástico, ahora me reconocen, pero eso no les significa ningún cambio. Habló de remuneraciones. La idea de estos diálogos es llevar una política pública al final que implique remunerar de alguna manera el trabajo de cuidado que realizan las personas, por ejemplo, en el ámbito familiar. Lo digo porque no todas las cuidadores ni las cuidadoras están agrupadas, uh-huh. No están asociadas,
pero cada una tiene una realidad distinta dentro del lugar donde tienen que cuidar a la madre, al abuelo, en fin. Entonces, está considerado eso, y le hago mención de otro tema que me repitieron 3 o 4. No quiero que me inventen actividades, me dijo. Yo no necesito que me inventen actividades para ir a juntarme con otras cuidadoras. Yo tengo amigos, tengo parientes y tengo vida social que quisiera poder desarrollar, pero que no puedo. Y no necesito que me inventen nuevas. Quisiera tener tiempo para hacer las que ya tengo. Hay un desafío bien grande, sobre todo, yo voy a tocar el último punto, sobre todo cuando hablamos de participación ciudadana. No es solamente la posibilidad de que se abran esos espacios que nosotros estamos propiciando como gobierno, sino también que las personas le encuentren la utilidad a ese espacio, que sean capaces de reconocer en ese espacio una oportunidad no solamente de dar su opinión individual, sino también de ver lo que pasa a su alrededor. Estamos hablando que las labores de cuidado no solamente impactan a quienes las ejercen, sino que impactan a la sociedad completa. Efectivamente, esos espacios es lo que nosotros estamos tratando de que se propicien en todas las regiones, y además, en caso de que no quieran participar en estos diálogos o no puedan por tiempo, porque están dedicadas a otras cosas en ese momento, también tenemos la posibilidad de que se autoconvoquen. Algo que pueden descargar con un kit de información en la página hablemosdecuidado.cl, y pueden hablar de estas mismas situaciones, de lo que nosotros hablamos en estos diálogos regionales, en sus casas, con sus familias, con sus vecinos, con sus vecinas, y también entregar su opinión de acuerdo a esa forma. Lo importante es que el gobierno no sea cerrado a una u otra propuesta, sino que cuando hablamos de un sistema nacional de cuidados, hablamos de que no solamente va a haber una política a cargo de las labores de cuidado que nosotros queremos trabajar, sino que va a haber un sistema completo de protección. El tema de las remuneraciones es algo que está hoy día en la discusión abierto, y por eso queremos también escuchar a las personas. Acá no solamente lo que piensa el gobierno o cómo tiene que ir dirigida la política, sino también cómo hoy día las distintas personas que están en las labores de cuidado o que también son usuarias de los cuidados pueden opinar al respecto. Yo creo que es importante y es un desafío que tiene la política en general, de cómo no solamente tenemos que abrir esos espacios de conversación, sino cómo le entregamos un valor y una utilidad a esos espacios de conversación, que eso es lo que yo creo que un poco sienten las distintas personas cuando ven una realidad que es tan compleja, pero además que algunas veces sienten que pierden el tiempo yendo a conversar sobre ciertas cosas. Hoy día no queremos que eso pase, realmente estamos escuchando. Yo quiero destacar en estos procesos participativos que se están generando en el país, destacar también lo que está pasando en el Gran Valparaíso. Acá hemos generado un trabajo conjunto del Ministerio Secretaría General de Gobierno con el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones a propósito de que van a cambiar las bases de licitación de todo el transporte del Gran Valparaíso. Las bases de licitación cambian el año 2025, pero nosotros comenzamos este año con diálogos participativos en todas las comunas en las que afecta el transporte público en el Gran Valparaíso. Y ustedes no se imaginan la emoción y la felicidad de los vecinos y vecinas que quieren opinar no solamente respecto a en cuánto rato pasa la micro, sino en sus condiciones, de las condiciones que tiene el transporte público, en términos de los adultos mayores, de los niños, niñas y jóvenes que andan en el transporte público, las condiciones necesarias mínimas para que no exista ningún tipo de discriminación, acoso, etcétera. Eso va a estar incluido dentro de las bases de licitación que nosotros estamos trabajando en perspectiva de varios años. Eso yo creo que tiene que ser un poco el ejemplo de lo que puede hacer la participación ciudadana en la construcción de política pública. Debe ser el centro, porque ya yo creo que los tiempos no están para la construcción de la política pública en 4 paredes sin relación con la sociedad completa. Ahora estamos conversando con la subsecretaria general de Gobierno, Nicole Cardocha, a propósito de este Sistema Nacional de Cuidados y también esta etapa de proceso de diálogos ciudadanos que se va a inaugurar ahí en la región de Valparaíso, pero colgándome un poco de la pregunta de Juanita, porque efectivamente, y también pensando en aras de incentivar la participación, la gente se motiva más cuando tiene algún tipo de certeza de que su incidencia va a permitir algún tipo de cambio, ¿no? Y en ese sentido hay varios aspectos en los cuales lo hemos conversado acá respecto de necesidades que tienen las personas que ejercen estas labores, no solamente en términos de remuneración, sino que principalmente de seguridad social, pensiones, salud, etcétera, que
les gustaría saber a la gente si es que se va a avanzar en esa dirección. Ese es el norte, como para también la gente que esté escuchando esta hora diga, si para que se participo, entusiasme. claro, puede haber algún tipo de... Porque, por ejemplo, pasa con el proceso constitucional, que en el primer proceso hubo mucha participación, porque había una idea de que eso podía incidir en algún tipo de cambio, pero ahora eso se ha visto reducido porque las expectativas de cambio son menores. ¿Va un poco en esa dirección? Va en esa dirección y también quiero pasar primero el dato. Nosotros estamos en un proceso todavía de registro de personas cuidadoras. Esto lo pueden encontrar en la página del Registro Social de Hogares porque nosotros tenemos una estimación muy alta de personas que están dedicadas al cuidado en nuestro país, pero hoy día estamos recién registrándolas para tener un dato oficial con cuál trabajar efectivamente para lo que tú dices. Y cuando las personas se registran en el Registro Social de Hogares como personas cuidadoras, no solamente un registro para que nosotros podamos proyectar la política pública, sino que también ellas pueden contar con ciertos beneficios a la hora de estar registrados así. Por ejemplo, cuando vayan al banco van a tener una agilidad más rápida a propósito de que están en labores de cuidado, etc. Hay una serie de beneficios que están también en la página web y que yo creo que es muy importante comentarlos. Beneficios que ya rigen a partir de ahora. Pueden partir de ahora, efectivamente, y eso es importante de comentarles. Pero también nosotros tenemos 4 ejes preliminares para el Sistema Nacional de Cuidado. Acá yo tengo mi torpeo, así que lo estoy ocupando. El registro de personas cuidadoras, que es lo que les comentaba, que está en el Registro Social de Hogares. El fortalecimiento de los programas de cuidados domiciliarios. El fomento de la capacitación y el empleo formal para quienes ejercen estas labores de manera informal, que es muy importante. Y el avance progresivo hacia la universalidad. Esos son los 4 ejes, con los que nosotros estamos trabajando este Sistema Nacional de Cuidados, pero es muy, muy importante que todas y todos, pero digo sobre todo todas, quienes ejercen estas labores, primero se registren. Pueden contar con estos beneficios de forma inmediata, pero además den su opinión al respecto, ya sea por la página web, con un encuentro autoconvocado o yendo hacia un encuentro con más personas de su misma comuna, de su misma región, de su misma provincia. Queremos escucharlas, sobre todo porque queremos ver también cuál es nuestra hoja de ruta respecto a las urgencias que tienen las cuidadoras y los cuidadores hoy día. Entusiasmarlas, ojalá estén entusiasmadas porque estamos proyectando que el Sistema Nacional de Cuidados va a ser uno de los grandes legados que va a dejar el gobierno del presidente Gabriel Boric. Esa es la importancia que tiene no solamente para el presidente, sino para el gobierno completo. Por tanto, avanzar en una hoja de ruta que sea urgente, que comience durante este año y que ojalá antes de que termine el gobierno lo podamos tener como una medida concreta que beneficie a las y los cuidadores. Estoy hablando en un tiempo acotado y además en un beneficio que viene a restituir un poco de dignidad en una labor que ha estado por mucho, mucho tiempo invisibilizada y que se ha hablado incluso de esta crisis de los cuidados de manera mundial a propósito también de lo que sucedió en pandemia. Hablamos de plazos. Los diálogos se van a realizar durante este año. Durante este año. El objetivo es que una vez que se sistematice y se efectivamente encuentre cuáles son los principales ejes, ¿no es cierto?, y los principales problemas, se diseñe a partir de ahí políticas públicas concretas. Sí, se diseñaron... Porque, pregunto, a propósito, sí, por ejemplo, de lo de los bancos, ¿no es cierto?, notable. El único problema que existe es que a veces en los bancos no tienen idea de que ese es un beneficio. Hay que contarle a los guardias del banco que esa persona tiene derecho, porque nos encontramos, como en todos los servicios públicos, ¿no?, cosas que están escritas en el papel y que cuando uno llega a reclamar que se practique, el funcionario o la funcionaria no tiene idea y por lo tanto no cumple. Sí, estamos tratando de que eso efectivamente tenga un correlato concreto, de que pase, de que suceda. Yo sé que hay una concepción de que de repente las políticas públicas son muy ajenas a la vida cotidiana de las personas, pero quiero que entiendan que eso no es así, que hoy día hay medidas concretas que van en apoyo a quienes realizan labores de cuidado, pero también que queremos proyectar esto en unas medidas que sean no solamente concretas, sino que sean profundas, que se hagan cargo de lo que viven las personas que realizan labores de cuidado. Yo con esto quiero también
decir que no es algo ajeno a toda la familia. Yo creo que poner un poco en perspectiva lo que hemos vivido todas y todas en algún momento de nuestras vidas con labores de cuidados es importante. En mi caso, por ejemplo, mi mamá es enfermera y mi mamá cuidó durante 8 años a mi abuela que estuvo en estado vegetal. Son 8 años de un sacrificio familiar que, si uno lo piensa con perspectiva, que bien hubiera sido contar con la ayuda, con algo de ayuda del Estado para que esa situación no hubiera sido la carga emocional, financiera, de sacrificio familiar que genera este tipo de cosas. Y no digo que las labores de cuidado no se hagan con el mayor cariño, amor y respeto hacia las personas que son beneficiarias de estos cuidados, sino que es una carga que necesita traspasar la barrera de lo íntimo para hacer una responsabilidad social. Todos quienes hemos practicado y hemos vivido sabemos que no tiene que ver con el amor, tiene que ver con un desgaste. Y a propósito del desgaste, psicológicamente hay una afectación profunda para quien está concentrada en eso. Después de un tiempo, los efectos se empiezan a notar. También hay considerados, por ejemplo, alguna medida en términos de apoyo psicológico. Sí, es importante porque el apoyo que nosotros queremos hacer con las personas que ejercen labores de cuidado es profesionalizar las labores de cuidado que hoy día se ejercen de manera informal. No porque esas personas quieran ejercerlas de manera informal, sino porque el sistema ha sido generado de esa forma, ha sido invisibilizado por completo. Y en ese apoyo incluye efectivamente un apoyo psicológico, lo que se necesita para ejercer labores de cuidado, que no es solamente reconocimiento, sino que es un sistema completo que apoye a esas personas, que los profesionalice y que reconozca la labor completa y muy grande que hacen a que la sociedad continúe, porque cuando hay una persona que está dedicada a labores de cuidado, significa que también hay una familia completa que está beneficiada de esas labores para poder hacer el resto de sus actividades. Así que eso sí está considerado, y por eso hablamos, yo lo quiero recalcar, de un sistema nacional de cuidados, no solamente una medida, una política, no solamente, voy a tirar un ejemplo, pero no es que efectivamente hablemos solo de remuneración. Eso no va a cambiar el panorama de las personas. No sabemos si es por ahí que tenemos que avanzar. Tenemos que avanzar en una serie, en reconocimiento y sobre todo, diría yo, en que la sociedad completa se sienta parte. Y en general, yo digo, hay muchos hombres que ejercen labores de cuidado, que también tienen un prejuicio asociado a ejercer esas labores. Pero también en gran parte los hombres tienen que hacerse responsables de lo que estamos hablando, de este diálogo, de reconocer que en una familia cuando hay hijos y hijas, cuando se enferma el papá, que no sea natural pensar que son las hijas las que se van a tener que hacer cargo de esa situación, sino que es responsabilidad de todas y todos. Es un tremendo tema, sin duda alguna, y que incluye un cambio cultural, finalmente, de la sociedad en su conjunto. Lo que es el cambio más complejo. Lo que es el cambio más complejo, porque claro, se puede implementar muchas políticas, un trabajo tremendo por parte del Estado, pero si no existe el cambio cultural de los empleadores, de las mismas familias, en fin, de la sociedad en su conjunto, esto no va a variar mucho. Así que un tremendo desafío como país y Juanita. Pero yo no puedo dejar de preguntarle, estamos acá, no podemos dejar de hablar de política. Una cosa son la importancia, ¿no es cierto?, de los cuidados, pero ayer, yo sé que los subsecretarios no estaban invitados ayer a Cerro Castillo y que no participaron, pero el cargo suyo es político y por lo tanto, y tiene un partido político detrás. Sí. A propósito que está de aniversario además, a propósito de eso, mi partido hoy día. El Partido Socialista. El Partido Socialista, siendo usted socialista, pertenece al socialismo democrático y tiene una ministra que es Partido Comunista, la ministra Vallejo, Apruebo Dignidad. ¿Cómo se están dando las relaciones entre estas dos coaliciones que desde el punto de vista externo parece que están muy complejas y la verdad que declaraciones de un lado y declaraciones de otro no hacen más que profundizar la crisis, pero uno se pregunta, ¿cómo se lleva en la práctica la convivencia entre estas dos coaliciones? Sí, primero
Destacar que yo hoy día no soy responsable ni vocera de lo que hace o no hace mi partido. Yo hoy día estoy ejerciendo una labor de gobierno, y en esa labor de gobierno yo diría que este amplio arco de voces que integra el gobierno del presidente Gabriel Boric en las labores que nos implican, hemos trabajado con una diversidad y con una riqueza en esa diversidad muy grande. Yo no he generado ningún tipo de instancia, porque acá nosotros entendemos que somos parte de la misma alianza, tenemos el mismo programa de gobierno y avanzamos con el mismo compromiso a concretar ese programa de gobierno, así que he estado muy gratamente recibida por la ministra Camila Vallejo, con la que hemos generado un trabajo que yo creo que un poco recoge esta diversidad, la riqueza que significa la diversidad de venir de quizás mundos distintos, pero que han trabajado históricamente en pos de lo que hoy día estamos esperando concretar con el programa de gobierno del presidente Gabriel Boric. Yo creo que entender no solamente que este gobierno es un gobierno distinto, sino que es un gobierno de continuidad de todo lo que hemos trabajado en el tiempo, para que hoy día, por ejemplo, estemos hablando del Sistema Nacional de Cuidado, para que estemos también en un proceso abierto de un proceso constituyente. Yo creo que la historia no es una historia que suceda en un minuto, sino que es una continuidad a lo largo de un trayecto, y que hoy día las fuerzas que nos sentimos y que estamos siendo parte del gobierno del presidente Gabriel Boric, creo que compartimos el mismo compromiso por mejorarle la vida a las personas en todos los rincones del país. Bueno, subsecretaria Nicole Cardocha, agradecerle que haya estado, especialmente acá en la radio, porque con el Zoom ya no son muchos los que se animan a levantarse tan temprano en la mañana para venir acá a los estudios, así que especial agradecimiento, subsecretaria, que esté muy bien. Muchas gracias a ustedes por el espacio, y espero que todas las personas que nos hayan estado escuchando se interesen de esta temática y participen en estos diálogos que se vienen en todas las regiones del país. Efectivamente, www.hablemosdecuidados.cl la página para que usted pueda entrar. Juanita, son las 8 de la mañana en punto, tenemos que hacer una pausa nosotros también en esta primera edición de Radio Análisis, pero siga junto a nosotros porque en breve llega nuestro director Patricio López para continuar con el programa. Nos reencontramos mañana, Juanita. Hasta mañana, y acuérdese que tenemos programa hasta las 10 de la mañana.